Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Hasta las 22 los vamos a acompañar con Rosario Ayerdi Reloaded. Esta te quería decir bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Felicitaciones por el gran trabajo que hiciste en la cobertura del viaje presidencial por Europa. Nacho Ortelli y Martín Angulo, mucha información. En un ratito va a estar un presidente de la Nación, definitivamente, claro, que entrevistamos. Tuve la suerte, porque ese día Animales no estaba Alejandro Fantino, y vine a entrevistar al presidente por 12 horas, que es Federico Pinedo. Vamos a estar hablando con él en un ratito más. Y también vamos a tener me olvidé, porque me puse tan nervioso que no sé quién más está hoy. Leandro Santoro. Leandro Santoro y el profe Juan Carlos de Pablo, $200 por las dudas, así que vamos a estar hablando con ellos. Nacho, ¿por dónde vamos? Bueno, el gobierno convoca masivamente a votar y hoy recibió un guiño de la justicia en ese sentido. Luis, vamos a contarte eso y vamos a contar por qué finalmente las elecciones del PJ bonaerense se pasan para marzo. Rosario Ayerdi, ¿por dónde vamos? Coronavirus, te vamos a mostrar el número que le preocupa al gobierno por los próximos meses. Puede aumentar la cantidad de contagios, que es lo que está mirando. Y también vamos a hablar del acto del cierre final del Frente de Todos. ¿Por qué se cambió la fecha? ¿Fue por Cristina? ¿No fue por Cristina? ¿Qué es lo que va a pasar el 11 de noviembre? Martín Angulo, ¿por dónde vamos? Vamos a seguir hablando de la causa en la que el expresidente Mauricio Macri está acusado de espionaje a los familiares de víctimas del Ara San Juan. Hoy el juez de la causa aceptó parte de las medidas de prueba que la defensa del expresidente le pidió en la indagatoria, y vamos a explicar por qué esto puede hacer que el famoso procesamiento de Macri sea para después de las elecciones, y también vamos a hablar de cómo hoy la Corte comenzó a funcionar con su nueva integración de 4 miembros. 4 puntos centrales para que estemos repasando en la noche de hoy, que ya ves en este momento en este cuádruplex. El primero es el de Cristian Balbo. Buenas noches, Cristian, ¿dónde estás? Cristian Balbo, buenas noches. Tenemos un pequeño problema de audio. ¿Estás allí? Encienda el micrófono. ¿Está encendido el micrófono, señor Balbo? ¿Está seguro? Rosario, contame qué dijo Patricia Bullrich al respecto de esto, por favor. Bueno, ¿sabés qué? Patricia Bullrich hoy habló sobre lo que pasó, obviamente, con la operación de la vicepresidenta. Ahí estamos viendo a Patricia Bullrich. Fueron polémicas las declaraciones que utilizó porque dijo que programó la operación para esconderse. Dijo, ¿será que planificó la operación para no estar cuando se den los resultados a nuestro favor? Dijo Patricia Bullrich. Si querés, Luis, la escuchamos. Dale, ¿cómo no? Y no sé, pero bueno, será porque planificó la operación porque no quiere estar en el estrado cuando vea los números, ¿no? ¿Qué va a hacer? En los momentos difíciles, en todos los momentos difíciles, Cristina Fernández de Kirchner no estuvo. Así que es una conducta. Eso nos está avisando algo bueno para Juntos por el Cambio. Bueno, mucha polémica va a generar esta declaración. Recordemos que Cristina Fernández fue intervenida quirúrgicamente, una intervención no menor, y particularmente para una mujer. Se hizo una histerectomía, que esto es la extirpación del útero a partir de la existencia de un pólipo sospechoso, raro, ¿no? Hace un rato difundieron en el último parte médico, dijeron que este pólipo es benigno, sigue en reposo, pero bueno, Patricia Bullrich lo que dijo es que utilizó esta operación para no estar en plena campaña electoral, lo cual generó mucho repudio en las redes sociales por esto de generar el odio, la grieta y demás. A esto me refiero con el fanatismo de la grieta. Sí. O sea, digamos, yo puedo, insisto, ya dije lo que pienso de la gestión de Cristina Fernández. Creer que la histerectomía, la extirpación del útero es una movida política, es raro cuanto menos. No, aparte hay un dato que se desprende del último parte médico de Otamendi que da cuenta de que probablemente, o refuta en todo caso lo que dice Bullrich, porque dice evaluación macroscópica de lo que le retiran, del pólipo que le retiran, y en definitiva se supone que si la primera impresión que tienen es la macroscópica que le hacen cuando le retiran el pólipo, en este caso, es que no hubo un estudio prolongado previo que pudiera determinar qué tenía, con lo cual programar una operación en ese sentido es la verdad que no tiene sentido. Cristian Balbo, creo que te recuperamos. ¿Estás allí? Ahora sí, Luis, primera jornada de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, internada en el 4º piso del sanatorio Otamendi para un procedimiento quirúrgico, ginecológico, programado, según indicó textuales palabras, el primero de los 2
partes médicos que dieron en la jornada de hoy en este sanatorio, que primero pasó ese parte por el Senado para después entregarlo a los medios de comunicación. El segundo parte, te digo, es más positivo porque habla de una evolución favorable, dice que despertó bien de la anestesia y que el pólipo que le encontraron es benigno. Esta es la información que estamos manejando. No vino la militancia a la puerta del sanatorio, va a permanecer entre 3 y hasta 5 días aquí hospitalizada. Un dato color es que, por ejemplo, hoy al mediodía apareció por aquí Eduardo Duhalde, nos llamó la atención, pero claro, vino a visitar a su esposa, a Chiche Duhalde, que está internada en el mismo piso, Luis, colegas, pero en este caso por una cirugía de columna. Trascendidos indicaron que la visita que recibió hoy la vicepresidenta es la de su hermana menor, Hablamos de Giselle Fernández, tiene 2 años menos que la vicepresidenta, es médica clínica, ella fue la que en su momento le dio la noticia a Cristina Fernández del fallecimiento de Ofelia, de su madre, cuando Cristina estaba por viajar precisamente a Cuba para visitar a su hija que estaba en la isla. Y esta es la única visita que habría recibido en principio en la jornada de hoy. No hemos visto que se hayan acercado ni Máximo ni Florencia. Usted lo decía, una histerectomía, fue el doctor Fernando Gorosito, es un tocoginecólogo reconocido, egresado de la Universidad de Buenos Aires, docente de la misma universidad, especializado en lo que tiene que ver con oncología ginecológica y paracoscopía también, que es la cirugía que le efectuaron a la vicepresidenta. Te repito, es la primera jornada, permanece estable, su evolución es favorable, un parte médico te diría positivo, el segundo que se dio hace 1 hora atrás, pero presuponemos que al menos hasta el fin de semana va a permanecer acá. No vino la militancia, muy pocos carteles en las columnas de acceso, lo que marca que por el momento no hay intención de politizar, aunque sea esta cuestión vinculada a la salud de la vicepresidenta de la Nación, Luis. Gracias, Cristian. Me voy a otro de los puntos de discusión del día de hoy. Va a salir el acuerdo de medicamentos, anticipaba Carlos Burgueño esta mañana en Radio La Red. Esto es el encuentro de laboratorios con algunos farmacéuticos y el gobierno, como lo quiere Feletti. ¿En qué condiciones y con qué consecuencias? Gabriel Prosperi, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Luis, buenas noches. Se está realizando todavía la reunión entre el secretario de Comercio, como bien decías, Roberto Feletti, la ministra de Salud, Carla Bisotti, y representantes de al menos 6 cámaras de laboratorios nacionales, internacionales y también los que se dedican específicamente a hacer genéricos. ¿Y por qué subrayo esta palabra, genéricos? Porque ese puede ser el punto de contacto, tal vez para arribar a un acuerdo de cara a los próximos 3 meses, que es lo que pretende el gobierno nacional en la función de Roberto Feletti. Es decir, tratar de que los medicamentos no se disparen y que haya una especie de canasta mucho más asequible para la gente que pueda acceder a los medicamentos con los aumentos que se estuvieron dando en las últimas semanas, más los alimentos que siguen aumentando. Evidentemente el gobierno quiere apuntar a estos 2 parantes, ¿no? Medicamentos y alimentos. ¿Por qué te digo los genéricos? Porque allí puede estar entonces la posibilidad de un acuerdo, de una palabra en común, porque los laboratoristas no quieren saber absolutamente nada de congelamiento. Es muy difícil que se arribe a un acuerdo con esto sobre la mesa, este concepto. Congelamientos va a ser muy difícil, pero de la mano de los genéricos tal vez pueda haber una canasta que hasta puedan retrotraerse algunos precios a los valores que había en el mes de septiembre para que continúen en los próximos 3 meses. Veremos qué ocurre. Bien. Esa es la intención del gobierno nacional. Eso es lo que ha estado estudiando Feletti, tanto con la ministra Carla Bisotti en el día de ayer, también, recordemos, con la titular del PAMI, Luana Volnovich, el martes. Esperamos a ver si tenemos la palabra, alguna confirmación y si ha habido, aunque sea un principio de acuerdo, ¿no? Gracias, Gaby. Nos vamos a otro punto de la información. Todavía no se aclaró la llegada de Evo Morales en un avión que está bloqueado por los Estados Unidos y que pertenece a Venezuela. Está en la Argentina nuevamente Evo Morales, que recuerden fue declarado ciudadano ilustre por el propio Alberto Fernández, quien presentó el nuevo libro del boliviano. Señor Marcelo Padovani, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches. Cerca de 2 horas estuvo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, aquí. Estamos en el barrio Belgrano, en la Embajada de Bolivia. Estuvo, por supuesto, en la Embajada de México, perdón, eso quiero decir. Estuvo la embajadora mexicana, por supuesto, la anfitriona. Estuvo Evo Morales, el expresidente de Bolivia y protagonista de este libro, escrito por un amigo de Evo Morales, que cuenta la peripecia que sufrió, dice el libro, Evo Morales, cuando fue destituido como presidente de Bolivia. Allí salva su vida, bueno, toda la historia que todos conocemos, Luis. Pero el prólogo del libro fue escrito por
Alberto Fernández. Se llama Evo Morales, Operación Rescate. El libro, la tapa del libro dice eso al menos. Y fue prologado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que se dijo amigo, dijo que Argentina es un país amigo de Evo Morales, contó algunas de las cuestiones de aquellos días de noviembre de 2019, ¿no? Luis, hace casi 2 años prácticamente que ocurrió esto, fue un 10 de noviembre, si mal no recuerdo, que dijo el presidente, era ya presidente electo, no podía hacer nada en ese momento, tuvo que esperar hasta el 11 de diciembre, hasta el 10 de diciembre, perdón, de 2019 para poder ayudar a Evo Morales a escapar primero a México y después para que Evo Morales venga a la Argentina. Esto fue un 11 de diciembre, el 11 de diciembre de 2019, contó el propio Alberto Fernández. ¿Por qué fue eso? Porque, según explicó el presidente de la Nación, Morales quería volver a la campaña política en Bolivia, quería que su espacio político volviera a la presidencia y desde México esto era prácticamente imposible porque México está muy lejos, Argentina está más cerca y de aquí, desde Buenos Aires, podía hacerlo de alguna manera. Bien. Estuvo el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, entre otras figuras que estuvieron presentes aquí en la Embajada de México en Buenos Aires, donde se presentó finalmente este libro de Evo Morales, Luis. Gracias, señor. Gracias, Marcelo. Nos vamos a ir. Ya está sentado en nuestros estudios el presidente de la Nación, mandato cumplido. Me gusta presentarse, Federico Pinedo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Gracias. 12 horas fueron, si mal no recuerdo. 12 puntuales. 12 puntuales. Sí. De estas cosas insólitas de la grieta que yo creo, hablábamos recién con Canosa. Bueno, no hubo grieta porque estaba todo el mundo de acuerdo que yo fuera presidente. Estábamos todos de acuerdo. Es más, yo casi te voto. En aquel momento no se podía. No había ninguna posibilidad. Pero digo, arranco con esto de la grieta y después me siento a charlar con vos. ¿Mejoramos, empeoramos, estamos igual con el tema del antagonismo por el mero hecho de pertenecer a un espacio político distinto? Yo creo que la realidad le está pasando por encima a la grieta. Creo que estamos como en un fin de época y lo que va a venir va a ser diferente a lo que estamos acostumbrados. Me parece que estamos entrando en una crisis grande y eso está sepultando a los que juegan a la política, me parece. Bueno, ahora me siento a charlar con Federico Pinedo. Antes, y para calmar una noche movidita, hay una presentación que tiene que ver con la música, con la Universidad de Buenos Aires. Leo Godoy, buenas noches. ¿Cómo está, señor? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis, ahí a todo el equipo. Estamos en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, donde hoy se hizo la presentación de este mega evento que se va a realizar el 4 de diciembre en las escalinatas de la Facultad de Derecho. Va a ser un mega concierto. Aquí estuvo presente quien es el rector de la UBA presentando lo que va a ser este evento, Alberto Barbieri, acompañado de artistas. Quienes llevaron adelante la voz de esta presentación fue Luciano Cáceres y Cecilia Roth, acompañados también de algunos coterráneos tuyos, por ejemplo, Juan Carlos Baglietto, que estuvo aquí, Carolina Pereletti. También estuvo presente aquí varios artistas que van a formar parte de este mega concierto que, como te contaba, 4 de diciembre, celebrando los 200 años de la UBA, se va a llamar UBA 200 en concierto. Y allí, mirá, van a participar, no sé, por ejemplo, Raúl Lavie, Víctor Heredia, María Becerra, Iván Noble, Casu, Natalie Pérez, como nombrarte también Lisandro Aristimunio, Nahuel Penici, Vicentico, Soledad, Pedro Aznar. Bueno, va a ser un mega concierto gratuito y que creo que marcó por lo menos lo que pudimos hablar tanto con el rector como con los artistas, es que va a marcar también una posibilidad de un festejo que tiene que ver con los 200 años de la UBA, pero también de un mega evento después de la pandemia. ¿Le están desarmando el salón o hay tiros ahí, Leo? No me queda claro. No. Están desarmando todo. Casi falta que nos apague la luz, nada más. Sí. Es que ya pasó en el viaje del presidente de la Nación, que se quedó solo, así que no le voy a hacer esta maldad. Le agradezco mucho, señor, ¿eh? Dale, un abrazo grande, Luis. Bueno, formalmente, Federico, gracias por venir, ¿eh? Gran gusto. Decías que hay una precrisis o una situación que lleva a una gran crisis, ¿que definirías de qué tipo? Inflacionaria. Yo creo que la inflación es la fábrica más grande de pobreza que hay. Porque le quita valor al dinero que tienen los más pobres, al salario, a la jubilación, a la remuneración de los que trabajan en negro.
les pagan con esos pesos y cuando van a comprar algo esos pesos valen menos y entonces compran menos cosas y eso es la inflación. Y entonces es una máquina de generar pobreza. Y nosotros, una vez tuve una reunión con sindicalistas muy importantes, no hace mucho, y les decía, nosotros hemos salido de grandes crisis como la hiperinflación de Alfonsín o el 2001, con 50% de pobreza. Pero nunca entramos a una gran crisis con 50% de pobreza, que es lo que nos pasa ahora. Así que tenemos que ser responsables porque la situación social es dramática, ¿no? Uno puede coincidir o no con vos, pero formás parte del sector de la política que cree que la política es negociar, encontrar, ceder, exigir. En una democracia nadie es dueño del pueblo. En una democracia todos son representantes. Todos los políticos, ¿no? Con cargo. Yo ni siquiera tengo cargo, así que ahora no represento a nadie. Pero digo, nadie es el dueño. Entonces, vos tenés que tratar de que el pueblo argentino encuentre una salida. Y para eso tenés que conversar con los representantes del pueblo argentino. Pero por eso te digo, en el gobierno de Macri, vos, Monzó, Frigerio, y podría seguir nombrando, eran de los que sentaban es más, Monzó escribió esa nota que era el elogio de la rosca, que fue tan criticado, y yo defiendo. Mirando el gobierno de Alberto Fernández, que yo creo que no está haciendo nada parecido a eso, que es hacer política, ¿cómo describís el gobierno de Alberto Fernández hoy? Es un gobierno sin plan, o sea que no saben bien qué es lo que hacen, entonces no van para ningún lado, eso es lo que lo definiría. ¿Es un gobierno sin plan porque no lo tienen o porque es tan feroz la interna que padecen que no lo pueden plasmar? La verdad que no sé. Yo creo que tienen una gran confusión, ¿no? Por un lado, creo que ninguno ha dado muestras de saber cómo hacer para terminar con la inflación, ¿no? Y ese es un tema que no es esotérico, que nadie sabe cómo se hace. Eso lo hizo en la Argentina, lo hicieron Surruil primero, el plan austral, Cavallo después, en Brasil el plan real, en Israel el plan de desinflación. O sea, se sabe qué es lo que hay que hacer. Para este gobierno no da ninguna señal de que vaya a hacer algo vinculado con eso. Entonces, al revés, estamos imprimiendo billetes a lo que da y condenando a los más pobres a que paguen la fiesta política. ¿Te desilusionó Alberto Fernández como presidente? La verdad que sí. Yo la verdad que incluso he hablado con gente cercana a él antes de que asumiera y yo lo que hacía era transmitir las experiencias nuestras. En esto nos equivocamos, en esto no hicimos todo lo que teníamos que hacer, ustedes pueden hacerlo, pero la verdad que no fueron por ahí. Fueron al revés, para aumentar la inflación y todo esto que estamos viviendo. Con el cuidado del caso, una crisis inflacionaria en la Argentina genera situaciones feas. ¿Ves algo parecido a qué? Depende del gobierno, porque vos cómo hacés para cortar. La inflación en la economía uno piensa las cosas a futuro. Vos tratás de adelantarte al futuro, ¿no? Vos invertís en un lugar porque crees que vas a ganar plata después. Comprás algo porque crees que te va a ser útil o porque crees que después va a subir el precio o lo que sea. Vos estás siempre jugando con el futuro. La única manera de cortar una inflación desbocada como está ahora es generando mucha confianza de que va a haber otra cosa, que se va a frenar. Bueno, entonces el gobierno lo que tiene que hacer es generar esa confianza y nada más lejos de este gobierno que generar confianza. ¿Qué escenario te imaginas el 15? El 15 yo creo que el gobierno va a tener que pensar cómo paga la fiesta que hizo para tratar de ganar la elección. Imprimiendo montañas de plata y tratando de regalarla para comprar votos. Y eso no termina bien. Es un gobierno sin dólares y con muchísimos pesos, entonces los dólares que tengan van a valer un montón. Es la famosa devaluación, que es cuando... No terminar bien es esto. ¿Vos te imaginás una devaluación potente? Sin duda. El tema es que cuando vos viene un fenómeno de esos y generás confianza, lo podés cortar. Ahora, si devaluás sin confianza y todo desordenado, bueno, el que va a sufrir mucho es el pueblo. Ese es el costo de lo que está haciendo el gobierno, lamentablemente, ahora. Hay que ir a Massa, parece, después Alberto sí, a veces no. De paso esto del dólar, ¿no? Hoy la escuché a la vocera
del gobierno, Gabriela Cerruti, que la verdad que me sorprende. Yo no he escuchado ningún vocero que diga: nosotros vamos a armar el plan, el dólar que se devalúa no es el dólar, es el dólar blue. Casi como la ministra Guzmán hablando, Gabriela Cerruti. ¿Qué te pasa cuando escuchas este tono de yo te voy a explicar cómo son las cosas? Yo creo que falta una semana para la elección y el gobierno no sabe bien cómo hacer para llegar al 14 de noviembre. Y entonces están simulando que hacen cosas. Entonces viene uno y te dice: no te preocupes, yo sé lo que va a pasar, qué sé yo qué, no, esto es el dólar blue, no es el otro. Otro va a controlar los precios, entonces va a perseguir almaceneros y bueno. Y entonces simulan que hacen cosas para que la gente crea que el gobierno está haciendo algo para parar la suba de precios. Y la verdad que no, lo que están haciendo es construyendo la suba de precios. Pero bueno, es una semana antes de la elección. Siempre la semana antes de la elección, en la política hay mucho fuego de artificio y esto es parte de eso. ¿Hay que ir al diálogo que aparentemente convocó Massa? Massa es un político en campaña, ¿no? Entonces, de vuelta, está hablando de cosas que no. Es fuego artificial la convocatoria. Bueno, es parte de la campaña. Es decir, lo que el gobierno tiene que hacer es gobernar. Para eso lo votaron. Gobernar ahora quiere decir parar la inflación y dejar de aumentar la pobreza. Como cosa urgente. Después hay un montón de cosas para hacer. ¿Qué va a hacer la oposición? Si el gobierno presenta un plan, vamos a parar la inflación de esta manera y es razonable, con estas experiencias que dije que se conocen, entonces la oposición va a acompañar eso. Ahora, si el gobierno le dice: bueno, acompáñame un diálogo o acompáñame, votame lo que yo quiero y lo que voy a hacer es incendiar la Argentina, bueno, la oposición le va a decir: no te voy a acompañar ahí. Voy a decirte, por ahí no se va. Así si vos querés ir y te confundís, después hay alguien que no se confundió y que puede enderezar las cosas, ¿no? Dentro del espacio de Cambiemos o Juntos aparecieron muchos candidatos, hay muchas como líneas de posibilidades. Sí. María Eugenia, Larreta, Macri, Manes, Morales. ¿Cuál te parece que se perfila? ¿Cuál es tu candidato? No tengo candidato, pues yo soy muy institucional, entonces yo creo que Juntos por el Cambio tiene que tener un candidato y yo lo voy a acompañar, ¿no? Patricia Bullrich me parece una gran candidata. Macri, como dice... Halcón. ¿Estás halcón? No, pues vos viste que yo no soy muy halcón, pero me parece que está haciendo un trabajo importante. Macri, como dice él, no me jubilen, o sea, es un dirigente importante, ha construido una alternativa de poder en la Argentina, que sacó siempre más del 40% de los votos del 2015 hasta ahora en cada elección. Entonces merece un poquito de respeto, ¿no? Yo digo, si vos fueras la ANSES de Juntos por el Cambio, ¿le haces el trámite a Macri y lo jubilás o lo dejás? No, por supuesto que no. Yo no creo que los políticos se tengan que jubilar, menos que lo tenga que jubilar otro político, que lo jubile el pueblo no votándolo si quiere, pero... y después Larreta es un candidato muy evidente y los radicales son muy interesantes porque han generado 3 candidatos nuevos, así rápidamente, que son Lustó en primer lugar, me parece a mí, Manes, que tiene ganas, hablé con él, tiene ganas. Los gobernadores. No sé el candidato que será, él quiere ser candidato a cualquier cosa, presidente o lo que fuera. Es bravo, y después, que quiere ser candidato a cualquier cosa. No, a cualquier cosa importante, quiero decir, ¿no? Yo siempre digo un chiste así, quiere ser virrey de la India. Pero no digo por Manes, digo en general. Pero Tetaz, un gran candidato. Y los gobernadores, ¿no? Así que el radicalismo se ha convertido en un elemento muy importante de Juntos por el Cambio. Abro la mesa. ¿Y a quién votás en esa interna con esos nombres que dijiste? Bueno, sabiendo cómo son las cosas, esos políticos van a tratar de construir alternativas. No van a ir todos a la elección. ¿Por qué van los 10 de estos 10? No, pero eso sería un disparate. Yo creo que no. Yo creo que van a ir 2 o 3. ¿El corazoncito del presidente Pinedo está con? Con Pinedo, por supuesto. Lanzamos la candidatura. ¿Puedo lanzar la candidatura a Pinedo en este momento? Acabamos de lanzar la candidatura. 4 de noviembre creo que es. Sí, Nacho, por favor. Sí, Federico, durante la gestión de Mauricio Macri se escuchaba mucho al gobierno cuestionar a la por entonces oposición, a Cristina Kirchner, por ejemplo, de cuestionar a los jueces, por cuestionar a los jueces que la investigaban. En este caso se está dando una situación similar. Mauricio Macri arremetió contra el juez
Baba, te quería consultar, ¿qué opinás de esa situación? Si no te parece que es una intromisión también con el libre accionar de la justicia, cuestionar a un juez que está investigando, que todavía no tomó ninguna decisión, que todavía no lo procesó de alguna manera, y eventualmente, ¿cómo evalúas que el expresidente no se haya presentado en la primera instancia? No, empezando por el final, eso de que no se presentó en la primera instancia es totalmente irrelevante porque es un tema de abogados, es un tema procesal. El presidente quería recusar al juez porque le parecía que había demostrado que no era imparcial. Entonces, todos los ciudadanos tienen derecho a hacer eso, es lo que hizo Macri. Es irrelevante que no haya ido ese día, haya ido la semana siguiente, eso es irrelevante. Lo otro me pone incómodo a mí cuando cuestionamos a un juez. Me pone incómodo porque creo que los jueces tienen que tener libertad para actuar. Ahora, me ha tocado a mí cuestionar jueces. Cuando Yarvide lo procesó a Macri, diciendo lo del espionaje cuando era jefe de gobierno, que después se demostró que era una patraña inventada y hecha por gente de la CIDE, pues le sacaron una foto al tipo que había hecho la llamada, que había motorizado todo eso, y era un agente de la CIDE. Y yo le hice 5 periodos de juicio político a Yarvide, porque no me cabía ninguna duda que eso era política y no era justicia. Pero este juez es la primera intervención que tiene, ¿no te parece desmedido? Este juez ha dado varias muestras de parcialidad y de un apuro notable, nos parece a nosotros, para procesarlo a Macri antes de la elección, para tener un título Macri procesado antes de la elección. Somos todos iguales. ¿Pero te pone incómodo entonces o lo aprobás? Me pone incómodo tener que cuestionar a un juez, pero a veces me parece que no hay más remedio, porque nos parece, en este caso, estamos convencidos que lo va a procesar a Macri. No importa lo que diga Macri, no importa que no haya ninguna prueba que lo vincule a Macri. Lo van a procesar igual y probablemente antes de la elección. Y bueno, ahora la Cámara tiene que resolver si ese juez va a intervenir o no. Y un juez que está en esa situación tendría que haber esperado a la semana que viene que la Cámara tiene que resolver, a ver si el tipo tiene que intervenir o no. Pero no, lo indagó a Macri. Como le dijo Macri al juez el otro día, bueno, parece que usted está muy apurado para procesarme antes de la elección. ¿No lo procesa, Federico? Bueno, vamos a ver. Ahora, más allá de los tiempos electorales, ¿usted entiende que hubo espionaje, lo que está claramente explicado en la causa, que hubo espionaje ilegal y que por eso fueron procesados Magdalani y Arribas? Le pregunto si usted diferencia que hubo espionaje ilegal durante el gobierno de Macri de los tiempos electorales o hasta que Macri haya sido el partícipe necesario de este espionaje y quizás haya quedado solamente en Magdalani y Arribas, pero ¿entiende que hubo espionaje ilegal? Eso se va a resolver en la propia justicia, va a quedar claro. Yo estoy convencido que Macri no espió nada, ni mandó espiar. ¿Y la gestión de él, Arribas y Magdalani? ¿Está convencido de lo mismo? Supongo que sí, supongo que ellos actuaron dentro de la ley. Pero eso es lo que tienen que decidir los jueces. No solamente este juez, sino los jueces de apelación de y se va a ver la realidad. Lo que pasa es que muchas veces, viste, te procesan la semana antes de la elección y después cuando te absuelven, que es lo que le pasó a Macri con las otras acusaciones de espionaje, bueno, ya nadie se acuerda, viste, ya pasaron 2 años y bueno. Clásico de la justicia lamentable, ¿no? Es lamentable. Pero la verdad es que yo creo que los políticos se tienen que someter a la justicia. Entonces, aunque no te guste, aunque no confíes, igual hay que someterse. Es un problema, ¿no? Porque la justicia argentina, hay millones de casos. Enrique Olivera, acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí, por eso. Pero además, todos nosotros, hablamos de la justicia argentina, qué sé yo. Y no es toda la justicia argentina, ¿no? Por un caso, no es todo lo mismo. Entonces, no es todo Yarvide. Entonces, también yo soy un abogado y creo que la convivencia en paz depende de que haya jueces de la ley y no jueces del poder. Y entonces yo quiero cuidar eso, quiero cuidar los jueces, quiero que rija la ley por encima de los dirigentes políticos, quiero que se aplique la ley a todos por igual, quiero que los jueces sean imparciales. Eso es la convivencia en paz, lo que nos garantiza la posibilidad de progresar en nuestro país. Así que yo eso lo quiero cuidar, pero bueno, lamentablemente se politizó la justicia desde hace... Igual jueces imparciales visitando Olivos durante la gestión de Macri tampoco... Por eso, está todas esas acusaciones, al final parece que todo es lo mismo y que la Argentina no tiene destino. Y la única manera de esconder un elefante en la calle es largando 15 elefantes a la calle. Entonces,
al final la sensación que nos dan los argentinos es son todos unos delincuentes, es todo lo mismo, la Argentina no tiene destino y entonces nos suicidamos todos como pueblo. Y la verdad que no hay que hacer eso. Nosotros tenemos que someternos a la justicia, el presidente se va a someter a la justicia y la justicia va a aclarar las cosas. Yo estuve con el presidente cuando vino lo de Lara San Juan todo ese tiempo. Y la única preocupación del presidente era, primero, cómo rescatar con vida a los marinos, a sus marinos, y después encontrar el submarino, y cosa que hizo, porque consiguió un apoyo extraordinario de todo el mundo, desde Estados Unidos a Rusia, y lo encontraron. Y bueno, o sea, él no estaba buscando espiar a no sé quién para no sé qué cosa, porque al final yo no sé nada de la causa. Me parece poco serio además hablar de la causa. Lo que sé es lo que oí por algunos periodistas. Sí, no, de hecho, Martín Angulo mostró los partes de inteligencia emanados de la AFI, de la CIDE, en donde efectivamente se monitorean reuniones, se siguen a personas y se las fotografía. Y dice, bueno, la pregunta ayer de los familiares le van a preguntar al presidente qué va a hacer con el submarino. ¿Qué va a hacer para encontrar el submarino? Bueno, eso es obvio, si se lo decían todos los días. Por eso la pregunta de Rosario Pesatinada da la impresión de que se espió. ¿Esto es una acción propia de los servicios de inteligencia o escala hasta el presidente? Yo no sé si se espió. Eso es lo que van a decir los jueces. Ahora, Federico, la verdad que no. Tener información de que las víctimas le van a preguntar al presidente qué hacer para encontrar el submarino, no parece un espionaje, pero no sé, porque no conozco la causa. Total, sí. Ahora, no, quería agregarle esto. María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Massot, la propia Cristina Kirchner. Hay otras causas en donde también está demostrado que se espió no solo a los familiares de Lara San Juan, sino desde el AFI del gobierno de Macri a propios funcionarios del macrismo. Esto no le llama la atención de una forma de actuar de un organismo durante un periodo de tiempo que por lo menos a ustedes mismos no les llama la atención que desde su gobierno se haya espiado a dirigentes del propio partido. Yo no lo doy por hecho, porque eso es lo que se está juzgando. Vamos a ver qué resulta de los juicios. Hasta ahora también decían que Santoro había espiado a no sé quién y después lo absolvieron. Y bueno, no sé, vamos a ver. Hablemos de Daniel Santoro, ¿no? Por la duda, no Leandro Santoro. No, Leandro, pobre. Hablemos un poco de política de... ¿Por qué pobre? No, pues no tiene nada que ver, digo. ¿Qué valoración tenés de Leandro Santoro? Un tipo que le funciona muy rápido la cabeza, sobre todo para contestar. Muy hábil contestando, ¿no? Y da la pelea. Y muchas veces, bueno, para contestar le pone un barniz de azúcar a las cosas que dice y bueno, dice algunos disparates. ¿Te queda cómoda la llegada, Miriam Bregman dijo como colectora, de Javier Milei a Juntos por el Cambio? Javier Milei es un personaje que no está en Juntos por el Cambio. Defiende ideas muy conocidas, ¿no? Las ideas liberales. Recién estuve en una reunión de liberales de Juntos por el Cambio. Me parece que está bueno lo que él hace. Me parece que él tiene una mirada ideológica de la política y está defendiendo sus ideas. Y es un aporte a la sociedad, punto. No me parece nada mal. Algunos creen que la Argentina se ordenaría políticamente si tuviera dos grandes coaliciones. Una más de centro-derecha, otra más de centro-izquierda. Es lo que tiene. ¿Es lo que tiene? Sí. ¿Cambiemos de centro-derecha? Cambiemos está a la derecha de la izquierda. Es buena, me gustó, es bastante, es muy amplio Cambiemos. Hay socialdemócratas, como el radicalismo, gente liberales de izquierda como la coalición cívica, hay tipos más de derecha, más liberales, menos liberales, más humanistas cristianos, otros sectores, otros anticristianos hay también. O sea que es una coalición de poder. Y en una coalición de poder es una representación de la sociedad, no son todos iguales. Entonces, es una coalición amplia, pero que tiene algunos valores. La república, la división de poderes, el respeto a los derechos de las personas, las libertades, el trabajo, el esfuerzo, la superación. ¿El Frente de Todos qué es? El Frente de Todos es el peronismo tomado por el kirchnerismo, que es una fuerza de izquierda anticuada, me parece a mí, básicamente. El kirchnerismo, ¿no? Me parece que es una fuerza de izquierda que ha tomado el peronismo. Y el peronismo, que para mí, como decía Pichetto cuando era jefe del bloque del peronismo en el Senado, decía, el peronismo son básicamente los gobernadores
algunos intendentes importantes y la CGT. Entonces, si ustedes se ponen de acuerdo con ellos, en el Senado no van a tener problemas. Nosotros vamos a representar el peronismo. Es el peronismo. Y el kirchnerismo, al final, era de 72 senadores, tenía 9. ¿Y la cámpora qué es? Es el kirchnerismo. ¿Es la izquierda anticuada? Totalmente, pero anticuada a niveles inconmensurables, ¿no? Anticuada, dicen las mismas cosas que se decían en 1937, ¿me entendés? Entonces, y estamos en la época de la revolución tecnológica más grande de la historia de la humanidad, y está como si no hubiera pasado nada. Entonces, la verdad que pensar que alguien puede desarrollarse en el mundo actual sin contacto con el resto del planeta y sin contacto con las corrientes masivas de transformación tecnológica y de pensamiento e inteligencia artificial que está sucediendo en este momento es absurdo. ¿Tuviste vínculo, conocimiento, trato con Máximo Kirchner? No, lo he saludado 2 o 3 veces, no lo conozco mucho. Me parece un dirigente político, demostró que, de los que se reían de él, demostró que no había que reírse de él. Es un dirigente político. ¿Y lo incluís en esta expresión de la izquierda anticuada? Un poco izquierda anticuada y después macanean mucho, ¿no? Dicen cosas que no son verdad, sabiendo que no son verdad, para tratar de movilizar, qué sé yo. Pero sí, no hay ninguna solución que venga por ahí. Sí, Martín. Si el 14 de noviembre se repite el resultado de las PASO, el peronismo va a perder en el Senado el quórum. Sí. Algo que no ocurre, creo que desde el regreso de la democracia. Así es. En términos, más allá del funcionamiento, el término simbólico, usted que estuvo en el Senado, ¿qué significaría eso? Significa que el sistema político argentino ha dado un salto de calidad. Porque cuando nosotros llegamos al gobierno, nosotros teníamos 15 senadores sobre 72. O sea, nosotros sabíamos que teníamos que negociar cada ley con una oposición que era muy mayoritaria. Entonces, que teníamos que respetarlos, que teníamos que entenderlos y que teníamos que construir sobre las coincidencias. Bueno, y eso es lo que hicimos. Y los peronistas están acostumbrados a que, bueno, no sé lo que me gusta a mí, chao, no me importa nada, lo hago igual. Y ahora, si nosotros pasamos a tener mayoría en el Senado y eventualmente en diputados, habrá que acordar. Entonces, viene un baño de humildad y te estás obligado a hacer las cosas mejor que antes. Ahora, ¿también hay que discutirle la presidencia en la Cámara de Diputados en caso de ser un bloque mayoritario? No necesariamente. Depende mucho de la circunstancia, de la situación. Yo en el Senado no tendría ninguna duda de que hay que respetar la presidencia del gobierno, ¿no? Claro. Es el tercero en la línea sucesoria, yo ocupé ese cargo. Por decisión, entre otros, de Cristina Kirchner y del peronismo que me votó, ¿no? Que era, como te digo, increíblemente mayoritario. Pero bueno, hay determinadas circunstancias que si no están dadas las garantías de respeto del juego parlamentario, los diputados verán qué hacen. Pero bueno, no sé, eso lo tendrán que resolver los diputados después de la elección, que la verdad que no se sabe si están en esa situación o no. Te despido con el comienzo, volviendo al comienzo, cuando vos decías, la Argentina está entrando en una crisis con 50% de pobres, con 50% de inflación, y esto que decías, la crisis se va a llamar inflación. Sí, creo que sí. ¿Amplía en qué términos? ¿En qué olfateás que se va a transformar la inflación? La inflación puede llegar a ser muy alta, disparatadamente alta, y cuando eso pasa se rompen todos los lazos de convivencia. Nosotros, los más grandes, lo conocemos porque lo hemos vivido 2 o 3 veces. Claro. Menem tuvo 2 hiperinflaciones antes de la convertibilidad. Con la convertibilidad lo cortó. Alfonsín tuvo la hiper y antes venía de varios años de 100% de inflación. Y el 2001 vimos la explosión, era depresiva, no inflacionaria, y lamentablemente después retomamos la inflación en el gobierno de Cristina. Cuando se desboca la inflación, las relaciones sociales se destruyen, porque nadie se puede relacionar. Es como si no tuvieras el lenguaje. No hay cómo relacionarte. No tenés un código de vínculo. Sí, claro. Entonces se rompe todo. Y eso genera inseguridad tremenda. Yo me acuerdo, en la inflación de Alfonsín, yo era concejal de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros
se pagaban los salarios cada 15 días y nosotros nos ocupábamos de que hubiera ollas populares en la calle para que la gente pueda comer. Entonces, digo, entrar a una situación como esa, con 50% de pobreza, es una locura. Yo digo, ¿ves riesgo de hiper? Depende del gobierno. Si el gobierno actúa con seriedad, generando confianza, que me parece muy difícil como lo están haciendo, eso se frena. Pero si sos muy responsable, lo que hay es lo que los economistas llaman un fogonazo inflacionario y después alguien tiene que ordenarlo de alguna manera. Bueno, lanzo la candidatura a Pinedo 2023. Pensémoslo. Por ahí te ofrezco vamos y vamos. No, pues yo no tengo ni talento ni formación. Embajador de Roma acepto, pongamos. ¿Ves? Bueno. ¿Ves? Ya tenemos un bueno, ya tengo un apoyo. Gracias por venir, un placer verte. Gusto ¿Se posterga la elección interna en la provincia de Buenos Aires del PJ, Nacho? Exactamente, Luis. ¿Por qué? Bueno, se decidió aplazar la elección para marzo porque se superponían los plazos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, tenían que presentar las listas, esto es, quién quiere ser candidato por un sector, el sector de Máximo Kirchner, y otro sector, por ejemplo, el de Fernando Grey, el intendente de Esteban Echeverría, el 8 de noviembre. ¿Y qué pasa? Bueno, en 6 días iba a haber elecciones después de esa presentación. No querían agitar más las internas, querían que se llegara todo a buen puerto de cara a la elección legislativa el 14 de noviembre. Entonces decidieron aplazar la elección que iba a ser en diciembre, se iba a votar finalmente el 19 de diciembre, y se aplaza para marzo, el 27 de marzo. ¿Qué va a pasar de acá hasta marzo? Bueno, se va a seguir con la presidencia alterna. ¿Esto qué quiere decir? ¿Te acordás que estaba Gustavo Menéndez, también Fernando Grey? Bueno, van a alternar la presidencia. Todo indica que Máximo Kirchner sigue siendo el principal o quien reúne la mayor cantidad de adhesiones para ser finalmente presidente del PJ bonaerense a partir de marzo, pero se tomó una decisión salomónica para no agitar más las aguas en el frente de todos, teniendo en cuenta que no solamente se piensa en el peronismo bonaerense, sino también en el PJ a nivel nacional. Mientras tanto, estoy pensando, ¿no? Es jueves a las 21. Sí. Nos queda una semana y 12 horas más de campaña, 11 horas más para ser preciso de campaña, y se termina la campaña 2021. ¿Con acto, sin acto, con fecha? ¿Con qué fecha en el PJ? Con acto del Frente de Todos, en un momento se pensó en cerrarla este fin de semana, el sábado, pero finalmente hoy decidieron postergarla. Se posterga por Cristina Kirchner para ver si puede llegar a participar. En realidad no, porque Cristina Kirchner tiene unos días más en el Sanatorio Otamendi y después va a tener que hacer reposo, por lo cual daban por descartado de que ni siquiera el 11, el jueves que viene, llegue a subirse a un escenario. En realidad la postergación tiene que ver con que algunos gobernadores, este acto lo que va a mostrar es unidad absoluta de gobernadores, intendentes, legisladores, todos en el mismo acto. Algunos gobernadores estaban diciendo, yo quiero aprovechar el último fin de semana para hacer campaña en mi provincia. En territorio. No quiero estar el sábado viniendo al conurbano bonaerense a la primera sección electoral. Muchos no se entendía por qué justamente hacerlo 6 días antes de que termine la campaña preelectoral. Entonces, lo que dijeron hoy es, bueno, se posterga este acto. Cristina Kirchner seguramente de todas maneras no va a participar, pero le damos el ok a los gobernadores para que puedan sí estar todos juntos el próximo jueves en el cierre de campaña nacional, ¿no? Más allá de que ¿va a ser dónde el acto? En Merlo. El acto va a ser en el mismo lugar en donde se presentó la fórmula presidencial de 2019. Recordemos, en mayo, Cristina Kirchner anuncia que el candidato a presidente iba a ser Alberto Fernández y pocos días después se muestran juntos por primera vez en Merlo, en este parque industrial que, ¿cómo se llama? Néstor Kirchner. Ahí está, jueves que viene. Hablamos recién con Pinedo y antes también sobre el tema de la causa del Ara San Juan. Comenzaron la producción de algunas medidas de prueba. Exactamente. Daniel, ¿por qué te digo Daniel? Porque no importa, pero vino Daniel. ¿No es cierto? Está muy bien. Sí, el juez hizo lugar hoy a algunas de las medidas de prueba que esta semana, después de la indagatoria, en el escrito que presentó Mauricio Macri, la defensa del expresidente le pidió. Principalmente distintos informes al Poder Ejecutivo y declaraciones testimoniales. De las más importantes, el juez aceptó a pedido de Macri que declare la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Camaño, que declare el diputado de la Nación, Cristian Ritondo, y que declare el exfuncionario de Casa Rosada durante su gobierno, el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andrés. Algunas de estas declaraciones van a ser
por escrito, la de Ritondo y la de Camaño, porque son funcionarios del Poder Ejecutivo y diputado nacional, y la ley se lo permite, y otras van a ser presenciales. Van a ser la semana que viene. No hay fecha para las que van a ser por escrito, porque el juez hoy le dijo a las partes, tienen 5 días para que me digan qué le vamos a preguntar por escrito. Para la presentación de los pliegos. Exactamente. Y después contestar, más allá de que tanto Camaño como Ritondo, si optan por ir al juzgado, pueden hacerlo. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Además de ser medidas de prueba que pidió Macri, que eventualmente pueden tener algún descargo que favorezcan su postura en la causa, que seguramente va a ser que la decisión del juez respecto de si lo procesa o no sea después de las elecciones. Porque todas las declaraciones no van a estar antes de las elecciones, que son el domingo que viene, y por lo tanto el juez, para procesar, tiene tiempo hasta el viernes 12, que es la semana que viene. Se entiende que si ordena estas medidas de prueba, va a esperar a que estén los resultados para terminar de resolver la situación procesal de Macri, así que con esta decisión que toma hoy el juez, muy probablemente la decisión, ponemos entre paréntesis, lo decimos nosotros, el procesamiento de Macri, sea ya para después de las elecciones. Después de las elecciones. Exacto. Bueno, ¿alguien recuerda el porcentaje de asistencia a las elecciones de las PASO? 67%. ¿Cuánto? Sí. 67%. Hay como un intento que vaya mucha más gente. ¿El promedio en las elecciones cuánto es? 76. O sea, un 8 o 9% más. 9% más, exactamente. El gobierno va a intentar que vaya más gente a votar, ¿no es cierto? Sí, el gobierno hoy puso el tema en la agenda. Primero lo puso Gabriela Cerruti, dijo, vamos a hacer que sea más fácil, más ágil, más rápido para que vayas a votar. Anunció lo que habíamos adelantado en este programa, el tema del transporte gratuito, que estaba no solamente en el AMBA, sino en todas las provincias, el transporte público gratuito, que ya había sido en las PASO, pero que el gobierno no lo había aprovechado, no lo había difundido, y ahora como quieren convencer a todos para que, no, al menos desde el punto de vista económico, no sea un impedimento. Pero ¿qué pasó? Hoy el gobierno recibió un pequeño guiño de la justicia. ¿Por qué? Porque la Cámara Electoral, estamos hablando de Alberto Alavía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas, sacaron una acordada que, si bien mantiene el protocolo sanitario de cara a las generales, aquel que se había, ¿te acordás, Luis?, hecho durante las PASO, se mantiene. Pero ¿qué dicen en la acordada en la cual dan algunas flexibilizaciones? Se votó sin mayores problemas en las PASO, no tuvo un impacto negativo en la pandemia. No es posible afirmar que se hayan superado la cuestión sanitaria, pero sí se puede avanzar con flexibilizaciones. Y mencionaron 2 puntos. En principio dijeron, se puede flexibilizar la organización, cada distrito lo puede hacer, tiene que evaluarlo obviamente con la autoridad sanitaria, pero también el tema de las filas. Lo había anticipado Cerruti, esto me dicen que no cayó tan bien que lo espoliara Cerruti antes que saliera el fallo o la acordada de la Cámara Electoral. De hecho, el ministro del Interior, Guado de Pedro, no se había puesto al tanto del tema, se anotició luego. Una vocera premonitoria. Exactamente. ¿Qué dijo hoy Guado de Pedro? Hace instantes habló. Vamos a reducir la espera y la votación será más ágil, más fácil. Se puso el ministro del Interior al frente de todo esto y me dicen que van a tratar el tema de las filas. A ver, las filas hasta en la elección PASO fueron 2 filas, 3 filas. Había mucha gente en los establecimientos. En el gobierno decían, mucha gente llegaba a las escuelas, veía las filas y se volvía. Pero digamos, ¿se sabe cómo va a ser? Porque es verdad que había filas y demás en patios y demás, pero en algunos casos fue muy bien organizado. Claro. Me parece que en la mayoría fue bien organizado. La gente quedó en lugares al aire libre, no bajo techo. Pero ¿qué van a hacer? Lo que plantea la Cámara es, bueno, que se reduzca al máximo el tiempo de espera entre que una persona sale del cuarto oscuro y la persona siguiente que entra. Se va a tratar de que haya una sola fila, que no haya 2 filas, que sea más ágil, que obviamente se respete la distancia social, pero también teniendo en cuenta, Luis, que ya hay eventos masivos. Hay un escenario distinto de gente yendo a las canchas ahora que no había en septiembre y que por lo tanto se puede tener en cuenta a la hora de la organización dentro de las escuelas. Yo te confieso que confío en el sentido común de las autoridades de mesa. Por lo menos la recorrida que me tocó hacer a mí fue muy de sentido común, muy lógica. La gente no... Es verdad, había que esperar un toque más, pero un toque más, pero no demasiado. Y es muy importante ir a votar. ¿Qué cree? ¿Que se puede superar la barrera de los 75, es un 8%? Es muy ambiciosa la previsión que hace el gobierno y que también ahí puede tener un impacto electoral favorable al gobierno. ¿Cómo salen las elecciones? Para mí es un empate técnico ahora. Estamos en empate técnico.
Provincia de Buenos Aires pierde obviamente el oficialismo por la misma diferencia que que en las internas. ¿Y usted qué dice? Amplía la oposición la ventaja. Amplía la... Ah, tengo las 3 posiciones, ¿eh? Uno que empata, el otro que repite y Martín Angulo que mejora la oposición. Y digo empate pero la verdad que sostengo lo que en algún momento dije, me parece que hay un trabajo muy intenso de los intendentes en el conurbano. ¿Quién va a ser la segunda fuerza en la Ciudad de Buenos Aires? No, el Frente de Todos. El Frente de Todos, Sí. Milei no le alcanza. No. Le llevo tranquilidad a Leandro Santoro. Sí. Se lo confirmamos. Y lo teníamos enfrente. Claro, nos tirás el compromiso. Si estaba Milei, le decíamos Milei. Claro. Ah, claro, son periodistas. Hay que entender la situación. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Bien? ¿Qué hace, Luis? ¿Tenés números? ¿Manejás números? Las encuestas que están circulando, más o menos. Son esos números. Que se mantiene más o menos como... Más o menos, me parece que yo creo que vamos a mejorar un poco, espero que mejoremos un poco en la ciudad. La provincia no tengo información, además tiene peculiaridades, viste, que la Imposible. El que diga que entiende la República de la provincia de Buenos Aires se puede. miente escandalosamente. No se puede. Y bueno, esperemos mejorar un poco la elección. No lo veo a Milei, me parece que Milei se decayó como candidato después del debate, quedó flojo, y la expectativa inicial de ellos se fue desinflando a poquito. ¿Cómo estás vos personalmente? Cansado, Luis. Me imagino. No, es una cosa, nivel de intensidad. Contento, cansado, pero haciendo lo que me gusta, así que. Yo digo, porque te toca, ya lo sabés. Tengo un especial. El sábado se hace la marcha de vuelta al orgullo. Ya no me acuerdo qué año fue, porque el año anterior, que fue el anterior, nos cruzamos en una de las carrozas que había por este lado. Y yo decía, eso es un tipo laburante, consecuente, inteligente. Y te toca defender al Frente de Todos, que está en un momento de eclosión, a mi modo de ver. La que me toca. ¿Y con coraje. Mira, cuando me ofrecieron ser candidato en la ciudad, en realidad cuando ya se veía venir, yo pensé mucho, ¿viste? Porque mi vocación era quedarme en la ciudad. A mí me gustaba la idea de seguir siendo legislador. Pero me parecía que a mis compañeras y a mis compañeros le hacía falta que le pudiéramos poner energía a la boleta de diputados, y asumí un desafío sabiendo que iba a ser muy difícil. Porque te imaginás, el PRO no pierde una elección hace 16 años, 17 años. Y sin embargo la asumí con valentía, con orgullo, con decisión. Así que no me imaginé nunca que iba a ser fácil. Es muy reconfortante, más allá de que yo sé lo que me vas a decir. Pasaron un montón de cosas que te la complicaron. Te las hicieron todas, ¿eh? Muy bien. Pero el afecto de la gente, de nuestra base social y nuestra base militante, es tan reconfortante. Yo cada vez que encuentro una compañera, un compañero que me abraza, que me agradece, o inclusive una persona que por ahí no nos vota, pero que aprovechó la campaña para conocerme, o que viendo cómo opinaban los candidatos y me marca la diferencia ideológica, pero que me dice que me respete y que valora la forma que uno tiene de hacer política, eso cura cualquier herida. Yo digo, supongamos no escenario Ortelli, sino escenario ayer de Angulo, que se repite o se empeora la performance del gobierno. ¿Qué pasa con Alberto Fernández, tu amigo personal? Bueno, vamos a esperar que eso suceda primero, porque te imaginas que si yo llego a hacer un análisis de esa naturaleza... Te va a decir claro. Claro, exactamente. Segundo, creo que no va a suceder. De cualquier manera, la Argentina necesita consensos, Luis. En cualquier escenario electoral. Los problemas que tenemos que resolver requieren que la dirigencia política se sienta a la mesa, y no solo en el Parlamento, ¿eh? Necesita que se sienta a la mesa para definir cuestiones estratégicas. No se puede estar así. El primero es la deuda, sin lugar a dudas. Porque la deuda además no solamente la va a tener que pagar Alberto, la va a tener que pagar Alberto, el próximo y el que venga y el que venga. Mínimos. La deuda primero. Y después creo que hay que avanzar en otro grado de acuerdo en función de un modelo de acumulación, un modelo de desarrollo económico y un modelo de protección social, de seguridad social. Yo no quiero estar todas las elecciones discutiendo si vamos a privatizar la universidad, no la vamos a privatizar, si se va a avanzar en desmantelar el Estado Social de Derecho, si no se va a desmantelar. Cada tanto se abren discusiones, viste, que a mí me asustan. Yo creo que hasta la derecha debería, como ha pasado en otros países del mundo, con el caso de Alemania, definir con la centroizquierda, con las distintas identidades políticas, un modelo de desarrollo económico, a qué vamos a apostar, qué rol va a cumplir el Estado, cuánto vamos a tributar, cuánto se va a invertir, cuánto va a ayudar el Estado, con cuánto hay que ayudar para impulsar determinados sectores. Y después, un régimen de seguridad social. Vamos a hacer un esfuerzo para que no haya jubilada ni jubilado que esté cobrando con poquito como está cobrando ahora, para que estén excluidos del sistema. ¿Qué hacemos con los pobres o con la gente que transita la situación de pobreza? Esos acuerdos se tienen que construir y entre todos tenemos que empezar a normalizar no solamente la economía, sino la vida política. Ahora, hay un modo de hacer yo comparto, hay un modo de hacer un consenso, y lo tengo que personalizar para que quede gráfico, ¿no? Con
Macri, la expresión Macri-Cristina, digamos, la política argentina resiste la posibilidad de no hacer un acuerdo con estas expresiones que parecen irreconciliables. Son liderazgos. Cristina y Macri son dos líderes sociales, políticos que representan un sector de la sociedad y tienen la responsabilidad además como expresidente, y en el caso de Cristina como vicepresidenta, de funcionar como facilitadores de ese diálogo. En el mundo los expresidentes cumplen un papel muy importante, ¿viste? Sí, claro. de ayudar a que las posiciones se acerquen. Yo creo que sí. Y además tampoco creo que sea tan clave la personalización. Se entiende que la coyuntura nos obliga muchas veces a ver qué hizo Macri o qué hizo Cristina. Pero son las ideas, son las organizaciones, las instituciones las que tienen que cumplir un papel. A mí me interesa, por ejemplo, mucho más que el presidente de la Unión Cívica Radical, que la presidenta del PRO y que el Frente de Todos se institucionalice para poder construir herramientas institucionales de diálogo, que no... Me interesa más pensar en ese escenario que en el escenario donde las personas cumplen un papel determinante y donde si pegaron mala onda o en algún momento se defraudaron, todo estalla por el aire. En los países serios eso no sucede. El consenso no depende de la buena voluntad de las personas solamente, depende de un sistema institucional que ayuda a que si en algún momento se rompe la confianza, el diálogo continúe. Uso una expresión de uno de tus líderes, Alfonsín, para analizar la coyuntura de Alberto Fernández. La presidencia de Alberto Fernández no supo, no quiso, no pudo. No, esencialmente hizo mucho a pesar de todo y si querés poner una de esas tres cosas fue el poder, digamos, el no poder frente a lo que fue una catástrofe absolutamente impensada, que fue las consecuencias sociales, sanitarias y económicas de la pandemia. Alberto va a ser recordado en la historia como el presidente de la pandemia. Una persona que asumió con un montón de ideas, con un montón de propuestas y que a los 99 días le cambiaron la regla de juego. Y el presidente de Olivos, ¿no? De la foto de Olivos. Eso va, seguramente, ya lo charlamos muchas veces. Yo creo que el primer arrepentido es él. El que más le debe doler debe ser él, ¿no? No lo hablé con él, así que no me transforme en título, pero estoy seguro que por lo que uno lo conoce, que le habrá dolido. Pero creo que un legado presidencial se recuerda, más allá de los errores o de los aciertos personales, por la impronta que se le trató de dar al gobierno. Y este gobierno tiene una impronta social muy clara. Luis, nosotros no aumentamos tarifas. Nosotros prohibimos los desalojos y los despidos en el peor momento, una discusión que se daba en el mundo, no solamente acá. Nosotros armamos un programa para contener la oferta y la demanda, o sea, el trabajo y al empresario. Pagamos sueldos de empresas privadas y se le dio unos mangos a la gente para que pueda bancar que trabajaba en el sector informal. Se ampliaron todos los programas de cobertura social, se dieron medicamentos gratis, se compraron respiradores, vacunas, o sea, eso es lo importante. Tomó un par de medidas, ¿no? No me voy a caer de vuelta en las vacunas porque lo hemos discutido, lo que pasó, el vacunatorio. Digamos, se congelaron tarifas, se prohibieron despidos. Se congelaron tarifas y lo que está haciendo es acumular una imposibilidad porque cuesta generar tarifas. Con un 50% de inflación, un 50% de despido. Se probó eternamente los congelamientos. Nunca funcionaron si no hay un plan económico que yo no lo veo. Sí, pero es una situación de emergencia. Es una situación de emergencia. En esta situación de emergencia, ¿vos te imaginás si hubiese gobernado Macri y continuaba con el cronograma que tenía de aumento de tarifa, lo que hubiese sido la Argentina? 50% de inflación sí, hay en este momento. Y hubiese sido peor, mucho peor, porque las tarifas eran insumos de la estructura productiva. De hecho, Macri frenó la emisión monetaria, subió la tasa de interés y recortó su subsidio y se fue con el 54% de inflación. Alberto no agarra a la Argentina con una inflación de 20 puntos, la agarra con 54 puntos. ¿Viste? Y una inercia inflacionaria muy fuerte. Una inflación de costos, además, un espanto lo que había pasado, porque era inflación de costos con todo esto que te estoy diciendo y se había desplomado la actividad económica. En general, los países tienen problemas con la inflación cuando se recalienta la actividad económica. Acá tenías la capacidad instalada de la industria en el 60%. O sea, insólito lo que sucedió en la Argentina. ¿Cuál es el plan económico del gobierno? Aparte, parche de alimento, parche de despido, parche de medicamentos. ¿Cuál es el plan económico? Primero, esto que vos llamás parches son medidas también que se toman en función de un contexto excepcional y transitoria. Nadie piensa que congelando las tarifas se frena la inflación o se resuelve el problema de la inflación. Lo que uno ve es que si uno no interrumpía ese acuerdo, digamos, que existía para que se vayan aumentando las tarifas públicas, digamos, en este contexto, peligraba la paz social. ¿Vos te imaginás lo que hubiese sido, por ejemplo, si se cortaban servicios públicos cuando estábamos todos encerrados, o lo que hubiese sido para la industria si le aumentaba el gas y la electricidad, cuando no podían venderla a nadie? Hubiese sido un espanto, un horror lo que hubiese sucedido en la Argentina.
Entonces, primero hay que entender la transitoriedad. Si vos me preguntás cómo tenemos que resolver los problemas, el primer punto que hay que resolver, Luis, es el tema del dólar. Mirá, para crecer necesitas dólares. Por cada punto que crece la Argentina en su Producto Bruto Interno, demanda 4 puntos de importaciones. Crecen 4 puntos las importaciones. Necesitas dólares. ¿Por qué? Insumos, bienes de capital, dólares. Elemental. Para controlar la inflación, el primer punto que tenés que ver es tener controlado el tipo de cambio. Cada vez que sube el dólar, suben los precios porque es el que corre. Este es un apóstrofo, sí. Bien dicho, apóstrofo. ¿Por qué que sube el dólar o hay inflación? Porque hay una voracidad, como dice el gobierno, Feletti, una voracidad siniestra de los empresarios, o porque el tipo que produce cubre su expectativa diciendo, che, ¿cuál será el plan de Guzmán? Guzmán dice, paguemos al fondo, Máximo dice que no. Uno dice, achiquemos el gasto, Máximo dice, Cristina dice, más platita. No tiene nada que, no hay nada para decir, ¿cuál es el modelo económico del gobierno al frente de todo? Pero separémoslo, la discusión, porque una cosa es el congelamiento de precios sobre los alimentos, donde se comprobó que el aumento en la última quincena del mes pasado había sido por encima del índice general de precios. Por la expectativa, Leandro. Bueno, se había visto una está bien, o porque estaban recomponiendo las ganancias que habían perdido durante la época de Macri. Se llama capitalismo. Bueno, no, pero está bien, pero si vos estás en una situación de excepcionalidad, en Europa, por ejemplo, o en el mundo, los abusos de posición dominante, la Unión Europea, la Comisión Europea, los sanciona. Estados Unidos sanciona abuso de posición dominante. La menor duda. Bueno, entonces, a ver, nadie dice que esta es una solución de fondo. La solución de fondo, y volviendo al tema fundamental, es vos tenés que resolver el problema del dólar. Digamos, si vos en la Argentina, para crecer necesitas dólares, y aunque parezca increíble, para exportar necesitas importar, entonces necesitas dólares. Y si todo el mundo a la hora de remarcar o calcular qué va a ser dentro de unos meses piensa en cómo va a evolucionar el tipo de cambio, está claro que el común denominador es el dólar. Nosotros tenemos un problema estructural en la Argentina que se llama estructura productiva desequilibrada. Nuestra economía demanda muchos dólares para funcionar. El campo produce dólares, pero no produce tantos puestos de trabajo. Produce más de los que produce porque indirectamente produce, pero sin embargo no logra absorber mano de obra. La industria y los servicios producen, digamos, más mano de obra, pero demandan dólares, fundamentalmente la industria. Primer punto. Segundo punto, hay una bimonetarización de la economía. Todo el mundo piensa en dos monedas desde el Bienvenido 78. a la Argentina. Obviamente. Acá se lo marcó Del Pone, bueno, que nos dijo que no iba a especificar de prepo la última vez. A mí, yo esto lo vengo sosteniendo hace muchos años. Yo desde que soy chico, la BOVE me decía, juntás claro. Eso funciona, hiciste un peso, comprás dólares, eso está desde me decía la gente más grande que desde el Rodrigazo, que apareció el primer aviso clasificado para vender un departamento en dólares. Antes no pasaba. Muy bien. El tercer punto, digamos, todos tenemos tendencia cuando juntamos unos mangos a irnos al exterior, ¿no es cierto? A Brasil, los que pueden un poquito más se va a Estados Unidos. En la Argentina tenías casi 9.000 millones de dólares por año en eso, ¿no es cierto? O sea, hay muchos factores que hacen que el tipo de cambio sea muy importante. ¿Cuál es el agravante de todo esto? El cronograma de vencimientos que nos dejó Macri. Está bien. Ahora, yo te hago un agravante de acá. La emisión descontrolada e, insisto, la falta de un modelo económico claro. O sea, la emisión descontrolada, la platita, el plan platita que Daniel Goyán, de paso escondido, ¿no? Dijo, más la ausencia, así, che, ¿cuál es? ¿Le vamos a pagar o no le vamos a pagar el fondo? ¿Nos vamos a vivir con lo nuestro o no? Bueno, eso yo si querés te lo respondo. No, ¿la emisión no tiene que ver? No es que no tiene nada que ver. Es que vos podés hacer cualquier cosa en una pandemia o en una recesión económica, menos provocar un ajuste, porque eso te va desde la recesión a la depresión económica. Es el punto de llegada, no el punto de partida, Luis. Hubiese sido un desastre. Biden, en los Estados Unidos, llegó creo que a 13 puntos el déficit fiscal y todos los países, pero vos me dirás, tiene la máquina de imprimir. No, pero la Reserva Central es coherente desde hace 60 años. Pero 80, todos los 100 países años. del mundo, esto hay como consenso, que en el contexto de una recesión. Obvio. Porque el problema que nosotros tenemos es recesión e inflación. O sea, el instrumental de la política económica se divide en ortodoxo y heterodoxo, ¿no? Sí, señor. Muy bien, si vos aplicás el instrumental ortodoxo para contener la inflación, tenés un problema con la desocupación, porque se destruye la actividad económica y aumenta la desocupación. Si con el instrumental heterodoxo vas a tratar de generar más empleo, más consumo, más producción, se te recalientan los precios. Bueno, se llama inflación. Muy bien. Entonces, estos dos problemas, que es lo que a veces se denomina con el nombre de esta inflación, es la característica de la Argentina. El común denominador es el dólar. Para crecer necesitas dólares. Para estabilizar los precios necesitas dólares. ¿Cuál es el problema que tenemos? Al problema estructural, que no depende ni de Macri, ni de Menem, porque viene incluso de más atrás, se le agrega los vencimientos de la deuda externa que hacen que en los próximos 2 años tengamos que pagar casi 40.000 millones de dólares. Y la expectativa de confianza de coquetear con que arreglo, no arreglo, voy, bueno, no voy. Vamos por parte. Primer punto este. Segundo punto, me preguntaba la emisión de pesos. Sí.
Bueno, la emisión de peso está claro, digamos, el mundo le pasó exactamente lo mismo. Todos tienen problema porque si vos no emitías se te deprimía la actividad económica y se te derrumbaba. O sea, a ver, ¿en qué se traduce cortar la emisión? En que suban las tarifas porque tenés que cortar subsidios al transporte y a la energía. Un desastre sería en la Argentina, expulsaríamos miles y millones de personas a la pobreza, más de lo que ya tenemos. Entonces, es complejo, es el punto de llegada, no es el punto de partida. Por eso también hablamos de un acuerdo, porque en cualquier país del mundo, estos debates que estamos teniendo vos y yo, se están dando en todos los canales de televisión de noticias de todos los países. Un acuerdo no a los Feletti, que te congelo y después te llamo a negociar. Y el tercer punto, pero para eso es otra ventana. Sí. Y el tercer punto es lo del acuerdo con el fondo. Mira, es un gran problema. ¿Hay que acordar o no? Yo creo que sí. El problema es si vos decís, mira, yo quiero acordar porque lo peor que me puede pasar es el default, ¿no? Cosa que yo pienso, digamos, pero no estoy en la responsabilidad de tener que negociar con el fondo se pone fuerte y dice, entonces te pongo todas las condiciones. ¿Sabes qué? Sobre tasa de tanto, tasa de interés de tanto y te achico el plazo. Como en cualquier negociación, es un problema y para colmo la estamos teniendo en el medio de una... En nuestros laburos le voy a pedir a la gente que me entienda en un guiño de complicidad. Es horrible lo que le está pasando a la Argentina porque mientras discute afuera, repercute eso en el debate electoral adentro de la Argentina. ¿Cuál es el problema para que inclusive la gente de izquierda que se pone mal cada vez que me escucha decir que es una locura ir hacia el default? Argentina ni siquiera tiene la posibilidad de discutir esto porque no tiene dólares en el Banco Central. Si nosotros mañana dijéramos, vamos un default, el tipo de cambio se va a las nubes y tenemos de verdad un proceso hiperinflacionario. Y con una consecuencia social que agarrate. Claro, es insostenible un default. Ahora, si nosotros no nos ponemos duros frente a los acreedores externos, ¿qué es lo que sucede? El Fondo Monetario Internacional se aprovecha de la debilidad de la Argentina y te pone condiciones que son leoninas. Entonces hay que equilibrar esto, Luis. Abro la mesa. Sí, Leandro, dijiste que si se va a un default, se va a un proceso hiperinflacionario. ¿Esto es lineal? Hay que entender que si no hay arreglo con el fondo en diciembre, en enero o en marzo, que es la fecha máxima en la cual se tiene que avanzar con el primer pago, ¿vamos a una hiperinflación? Mira, lo que es lineal es que si mañana hay una corrida bancaria y cambiaria, que es la consecuencia de la amenaza de default, eso sucede de esa manera. Ahora, hay formas de negociar. Yo por eso digo, pongamos las declaraciones que estoy haciendo en el contexto de que soy un candidato en campaña y no soy parte del equipo económico que está negociando, ¿no? Pero cuando vos negociás, por ejemplo, una de las cosas que tenés en cuenta es que así como nosotros tenemos un problema, el fondo también tiene un problema porque la deuda es enorme. Entonces yo creo que hay voluntad de parte de los dos sectores, del gobierno argentino y del Fondo Monetario Internacional, de llegar a un acuerdo. Lo que se está negociando son las condiciones. Hay mil formas, digamos, ¿no es cierto? Estoy seguro que, porque además el presidente ha hecho una de las mejores cosas que ha sucedido en los últimos meses, fue justamente la presencia de él en el G20 y haber logrado que el G20 tome nota de esto, porque eso va a ayudar, desde mi perspectiva por lo menos, a tener mejores condiciones de negociación. Lo que no tengo ninguna duda es que un default para la Argentina es lo peor que le podría pasar. Pero insisto, porque me dejas interrogantes y no quiero que se te malinterprete en todo caso o malinterpretarte yo. Vos decís, hay un default, hay corrida bancaria, hay hiperinflación. Lo peor que puede pasar en ¿Eso es? Sí, pero es mecánico. A ver, cuando vos no tenés reservas en el Banco Central, si vos tuvieses 40.000 millones de dólares líquidos en el Banco Central, ¿no es cierto? Y vos decís, bueno, yo me puedo tomar la posibilidad de negociar con el Fondo Monetario Internacional las cosas de otra manera porque puedo bancarme los dólares que necesita la industria para importar y para seguir funcionando, ¿no? Hoy tenés problemas en muchas ramas de la industria que tienen dificultades para importar porque no están los dólares suficientes como para poder hacer frente a todos los compromisos. La mayor presión es sobre la especulación acerca de si el gobierno argentino va a poder o no va a poder acordar con el fondo porque los vencimientos... A ver, no sé, vos debés tener los números, pero creo que los vencimientos de marzo son cerca de 6.000 millones. 6.000. No hay 6.000 millones. A ver si nos entendemos. Pero esto desata una corrida. Y claro que sí. A ver, si vos sabés que... Te lo pongo a la inversa. Si el gobierno argentino tuviese que pagar los 6.000 millones en marzo y vos sabés que tenés un flujo, necesitas un flujo de dólares para abastecer el ahorro de los 200 pesos, el contado con liqui y todos los dólares de la industria, más los dólares que se van a reclamar seguramente a fin de año por el tema de las vacaciones, ¿eso qué genera? Digamos, todos los actores económicos tienen información y saben perfectamente qué es lo que está pasando. Entonces eso provoca una anticipación en las conductas. Lo peor que nos puede pasar es el default. ¿Por qué? Porque básicamente no tenés dólares en el central para bancarlo. Claro. Si vos no supieras, por ejemplo, te lo voy a traducir un último ejemplo para que se entienda bien. Si vos sabés que los ahorros de los particulares se contabilizan como reservas. Sí. Muy bien, eso no es algo que funciona así. Los encajes. Sí, y los ahorros de los particulares se contabilizan. Muy bien. ¿Qué haría la gente si supiera
que la Argentina entra en default. ¿Qué haría el particular? ¿Y qué harían ni hablar los empresarios? Probablemente iría a retirar los depósitos, ¿no es cierto? Es obvio. Los depósitos en dólares. Muy bien. ¿Qué pasa si todos van al mismo tiempo a retirar los depósitos en dólares en cualquier país del mundo? Ni acá ni en Estados Unidos. Bueno. Entonces, es complejo el tema. Y la verdad es que, para mí, la dirigencia política argentina se lo está tomando con un nivel de irresponsabilidad esta discusión enorme. De la ultraizquierda y la ultraderecha no me extraña, digamos, porque juegan siempre al límite. Pero la verdad que de Juntos por el Cambio, que tiene aspiraciones de conducir la Argentina, que se niega la posibilidad de ayudar a resolver este tema, la verdad que aspiro... Y del Frente de Todos que ahora para tribu, no vamos a pagar con el hambre. Eso claro, pero a ver, Luis, son los primeros en hablar en default. El Frente de Todos, vos te imaginás, ahora te la pongo a la inversa, soy el primero que dice es una locura el default, nos la vamos a poner de frente, muy bien. Vos agarrás y decís, ¿sabe qué? Como estoy tan asustado por este tema, voy a aceptar cualquier condicionamiento. ¿Sabés qué va a pasar? También vamos a tener un problema porque no vamos a poder pagar. Yo siento que la verdad que me parece que decir voy a acordar con el fondo y voy a negociar las mejores condiciones es una cosa. A la otra es decir, el hambre, la cosa, y no voy, y dame 15 años en vez de 10 cuando sabés que cuando uno juega al truco, ¿cantamos flor o no cantamos flor? Y a nadie se le ocurre. Entonces yo siento que a veces el kirchnerismo quiere inventar la flor en el medio del partido. No, pero sí, pero no fue así. Acá el problema fue que el que inventó la flor en el medio del partido, como decía, fue el Fondo Monetario. Porque el Fondo Monetario vulneró... Pues ya está. Bueno, a ver, está bien, pero fue un préstamo político. Y lo reconocieron las autoridades del fondo. Sí. Rompieron el estatuto del fondo para darle más a la Argentina para facilitar la fuga. Lo reconocieron todo. Entonces, señor, lo que se dice es, si este fue un préstamo político, bueno, que haya un acuerdo político para resolverlo. Las dos, esto es muy importante porque sé las consecuencias que puede tener. Las dos salidas son malas. El default es un desastre. Y un mal acuerdo para la Argentina, o el acuerdo que había firmado Macri, también. Porque es impagable. Entonces, digamos, es increíble el infantilismo de la dirigencia política argentina. Que nunca se hizo en la tele. Haces una pregunta y no la contestes ahora. Dale, además de candidato, sos asesor y amigo del presidente. Hubo un momento después de las internas en donde parecía que se rompía el Frente de Todos, que fue cuando el kirchnerismo presentó las renuncias y Alberto estaba decidido a aceptar, por ejemplo, la de Guado de Pedro. ¿Crees que se puede romper el Frente de Todos? No lo contestes ahora. Pequeña pausa. La pregunta de Rosario. El 14 de noviembre pierde las elecciones el Frente de Todos. ¿Tiene posibilidad de romperse? Primero, qué necesidad todo el tiempo de ponerme el peor escenario para analizar. No vamos a perder y además no se va a romper, aunque perdamos. Quédate tranquila que no. El Frente de Todos es una construcción que representa mucho más que la unión de tres dirigentes. Hay una vocación de unión de parte de todo el campo nacional que garantiza que este espacio político siga unido, obviamente. Me parece que ya lo contestaste, no voy a insistir sobre este tema. Si pierden las elecciones, pregunto. Si tuvieras que comprar un auto usado, ¿se lo comprás a Vidal o a Milei? A Vidal. ¿Por qué? Me parece, porque supongo que la pregunta es ¿a quién le confías más? Obvio. No, yo creo que... No quiero hablar mal de Milei y ya está, pero me parece que tengo diferencias con Vidal, muchas. Una persona normal. Gracias por venir, sos muy amable. Profesor Juan Carlos de Pablo, buenas noches, ¿cómo le va? Te veo venir, a ver si adivino. No, te lo voy a dejar para el final. Lo voy a dejar va a pasar detrás mío de Santoro que pase, no pasa nada, que podés pasar tranquilamente. No, para el final lo dejo, profe, al dólar, obvio. No, déjame que te pregunte por esto. ¿Es bueno el nitrógeno verde anunciado como inversión por Australia para Río Negro? Bueno, o para los argentinos, si vos querés. Sí. Depende de las condiciones. Viste que Pichot dijo, depende de las condiciones. ¿Qué son las condiciones? Primero, ¿por qué un grupo australiano que no tiene intereses acá decide radicarse? Porque encontró una beta que desde el punto de vista del negocio en sí es tan pero tan rentable que cree esa prueba de los gobiernos argentinos. El viento. Claro, ¿cuál es la raíz? Bueno, si necesita un insumo que solo lo tiene acá o es muy difícil, lo tiene que hacer acá y se tiene que meter acá. Entonces, dice, bueno, vamos para allá. Fenómeno. Ahora vamos a discutir las condiciones. ¿Qué son las condiciones? Las condiciones es que si gano plata me la quiero llevar. Ajá. Segundo, los insumos los quiero al tipo de cambio oficial. Tercero, poneme la legislación laboral. O cuarto, vamos a hacer la lista y vamos a negociar. Dependiendo de eso, vamos a ver si a los argentinos nos queda algo de todo este proyecto. Por eso digo, no es una cuestión de bien, mal, me pone contento, depende esencialmente de las condiciones. Ahora digo, ¿esto no debería alentar, profe, a que el gobierno, este o el que venga, no me importa nada,
sostenga como política de Estado esto que vos mencionabas, regla del juego a largo plazo, si hay un bolonqui mapuche que se entienda que eso está fuera de la ley y debe ser corregido, ¿no debería alentar a esto? Definitivamente, pero para nosotros, no solamente para los extranjeros. Claro. No es que tengo que esperar que venga un... Es para nosotros, mi querido amigo. Porque el mismo tema de no saber lo que va a pasar pasado mañana, lo tiene el pichero a la esquina, lo tiene el arquitecto. Entonces, muchachos, bajemos los decibeles. Disminuyamos el nivel de incertidumbre. ¿Qué hace? Que un empresario gasta increíble cantidad de energía en vez de estar pendiente de los consumidores, de la tecnología que yo mando, está pensando, ¿podré, no podré, conseguiré, no conseguiré? ¿Qué me va a decir este, qué me va a decir el otro? Total. Bueno, segunda cuestión. Cerró octubre y todo indica que es arriba del 3% el costo de vida. ¿Es correcto? Tengo 3 estimaciones privadas, 2 me dan arriba de 3 y la otra me da 2,9, que es 3. Es 3. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aún en el mejor de los casos que hayas tenido de implementación inmediata, el congelamiento de los precios, la resolución se hizo el 19 o el 20 del mes pasado, de modo que agarraste 10 meses nomás. ¿Entendés? De modo que el efecto sobre octubre no se va a ver. De cualquier manera, lo vamos a ver el jueves que viene, ya el jueves que viene vamos a tener el dato cuando hablemos vos y yo, pero en todo caso vamos a anticipar. ¿A vos te parece, mi querido Luis, que si da 1,5 gana el oficialismo y si da 4 gana la oposición? Claramente digamos pavadas. Claro. No digamos, entonces, el INDEC, digamos lo siguiente, el calendario de publicación del INDEC se fija a comienzo del año. No hay ningún elemento de sombra que empañe a Marco Lavagna. El otro día Marco Lavagna estuvo con Mansur y alguien dice, no, olvídate. Es más, ¿sabés lo que me dijo alguien que habló con Mansur? Que aparentemente el jefe de gabinete le dijo al jefe del INDEC, che, ¿cómo ven las cosas? Es decir, lo convocó como economista, no como jefe del INDEC. Pero es muy interesante. Ahora digo, no quiero que nos repitamos porque lo venimos diciendo. Sucede que está ahí lo mismo y es obvio que vos digas lo mismo, pero pienso en 2 grandes marcos para que no sea el 3 y se baje progresivamente. Hacia afuera seguimos discutiendo el tema al fondo, todavía sin saber qué pasa, y hacia adentro con un ministro de Economía que no ejerce de tal. No varía eso. Efectivamente. Sobre el tema del fondo, déjame insistir una vez más. Estamos delante de una situación peculiar. Nosotros tenemos un problema con el fondo tiene un problema con nosotros. En algún momento se van a sentar las partes a decir, che, ¿qué hacemos con este bolonqui? Que lo tienen ustedes y lo tenemos, digamos, nosotros. Por ahora, fuegos artificiales de un lado o del otro. Tenés que saber que la burocracia, el acuerdo de Macri 2018 no le hizo ninguna gracia, porque tenía las mismas reservas técnicas que tenía cualquiera de nosotros. Moraleja, no podés esperar que la burocracia ahora te juegue a favor. Claro. Entonces queda la instancia política, pero la tenés que jugar la instancia política. Si vos vas a una reunión internacional a decirle a los otros que están totalmente equivocados, no es la mejor manera de buscar consenso. Ahora sí hablemos un toque del dólar con algo en serio, más allá de los pronósticos que sé que no haces. Yo no sé nada de economía, pero aprendí algo, que cuando el dólar llega a un techo, en un rato ese techo es el piso. Digamos, no me acuerdo de una baja distinta. ¿Por qué los 200 pesos dentro de un rato no sería el piso del dólar? Muy bien, porque barrera, techo, piso, es todo poesía, mi querido amigo. Estamos hablando del valor nominal de una variable. El valor nominal de una variable tiene como techo infinito y como piso 0. Gracias. Ahí estamos. Entonces, ¿cuál es la noticia? ¿Veníamos de cuánto? De 196, 197, 198, 198, ahora 200. No vamos a hacer un escándalo de esto. En realidad alguien podría decir, jefe, a la luz de todas las cosas que se dicen, qué despacito que está aumentando, digamos así, el dólar blue. De cualquier manera, el dólar blue descuenta lo que cree que va a pasar. Y acá, ¿qué sería la novedad? La novedad sería que el oficialismo diera vuelta a la elección del 14 de noviembre. Sí. Porque si da vuelta a la elección de noviembre y vuelve, vamos por todo, el dólar se va a enterar. Si no, va a seguir esto, que tiene que ver con, bueno, sobran los pesos, emitiste, ¿qué hacemos con esto? Y tiene esta modificación homeopática en términos de las cotizaciones. Me quedo con el aprendizaje del día de hoy, para mí fundamental,
El dólar es una variable, perdón, el dólar es una variable y tiene como piso cero y como techo infinito. Es inútil que sigamos... Es el valor nominal. ¿Crees que te diga algo? Sí. Si seguimos así en algún momento dado, A24 te va a pagar a vos 10.000 millones de dólares de pesos por emisión. Claro. ¿Pero cuándo? Y no sé, en algún momento, va a seguir subiendo. Claro. Los valores nominales. He aprendido algo más. Quiero decirte que estás logrando que un cuadrado económico como el que habla empiece a aprender algunas cosas. Así que no es poco, profe, ¿eh? Dale, te veo la semana que viene. Fuerte abrazo, querido. Hasta luego. Quiero en nombre de todo el programa y todo el canal mandar un fortísimo abrazo a la familia de un periodista muy conocido, probablemente de los más conocidos de Rosario, que es Mauricio Marona, del diario La Capital de Rosario, que hoy falleció. Mañana hubiese cumplido 58 años. Tuve la suerte de trabajar con él. Después, mirando esta injusticia que es la muerte de él, tuvimos una discusión mirada desde hoy tan estúpida que hace que uno se maldiga por no haber recompuesto el vínculo como tuvimos. Así que en su familia, un gran abrazo. Y lo que digo todos los días, 58 años, tenía un tipo de un talento y de una proyección enorme. Ahí está, este es Mauricio Marona, un hincha de Newell's, fanático absolutamente. Eso es Canal 3, precisamente donde trabajamos juntos. Un gran abrazo enorme para toda la familia de Mauricio Marona, un periodista que creía en su oficio y le ponía mucha pasión. ¿Hay acuerdo de medicamentos? Hay acuerdo de medicamentos, hay un principio de acuerdo. Los farmacéuticos van a responder el lunes la propuesta que hizo el gobierno en una reunión que mantuvieron hoy. Se retrotraería al 1 de noviembre, Luis. Hasta mañana, señores. Esto es Dicho Esto.